¿Qué pasaría si te despiertas un día y te das cuenta que no eres la misma persona de siempre, sino que te convertiste en un insecto? Esta es la historia de Gregorio Samsa, del libro de Frank Kafka. Él se despertó y se dio cuenta que ya no era un ser humano, sino alguien despreciable ante la sociedad. Había cambiado completamente, su familia ya no lo iba a aceptar. Todo era tan diferente para él y tan terrible en esta sociedad. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? Pues para empezar, yo no sé, yo qué haría en ese momento, se levanta él, se da cuenta que tiene más patas de lo normal, que le cuesta moverse y que cuando trata de hablar no le sale un chillido, que su familia lo mire de forma diferente, que sí, que lo ven como un bicho, pues es un bicho, pero pues yo no sé, yo siento que si me pasara a mí o digamos que le pasara, si yo tuviera un hermano, tengo una hermana, que le pasara a mi hermana, yo pues trataría de, pues es mi hermana, sigue siendo lo que sea, pero la familia lo que hizo fue darle la espalda totalmente, o sea, lo que hicieron fue como enojarse y creo que pues, no me vería yo en la posición de él, me sentiría muy mal. ¿Qué Es que opinas? también hay que tener en cuenta de que toda su vida cambió para la familia. Simplemente darte cuenta que un ser querido no es la misma persona, sino que ha cambiado completamente y ya no es un humano, sino que es algo ante la sociedad horrible. Porque no es simplemente dijera cambio de personalidad, sino físicamente cómo podría él trabajar o cómo podría ser respetado ante las demás personas. Porque es terrible el hecho de lo que le sucedió. Realmente, ¿cómo él cambió? Nunca nos relatan eso en la historia, porque no nos dicen, él le pasó esto antes de varios días, sucedió esto, o qué pasó antes, para que él se despertara así. No se lo han puesto a pensar. Pues, realmente ni siquiera es tanto el hecho de que qué pasó antes de la transformación. Lo que impacta la historia es que Gregorio sí o sí se convirtió en un insecto. Ya de por sí eso termina siendo algo terrible para la familia, terrible para Gregorio y de paso, pues, para el que está leyendo la historia, porque marca un antes y un después. ¿Qué pasa? Resulta que él al convertirse en un insecto ya no está cumpliendo con absolutamente nada de ni siquiera los estigmas que tiene la sociedad en aquel entonces, que vendría siendo el siglo XX, época industrial. Entonces como que si él ya no cumple con esos estigmas sociales, de una u otra forma se va a ver afectada tanto la familia de él como él. Aparte que toda la familia dependía de él. Se me hace muy raro que el único que trabaje de todos ellos, sabiendo papá, mamá, hermana, solo trabajara él y que sea él el que pues, de una forma mantenga a la familia como cabeza de hogar. Ya después de su transformación ya tuvieron que adaptarse y eso, pero no lo hicieron antes de que le pasara es que eso. a la familia le dio como pereza. Es que trabajar. No, es más que todo como que lo menospreciaron. Porque, vieron que era la cabeza de hogar, él tiene que hacer eso, tiene que cumplirla, más no lo vieron como otra de la familia, lo vieron fue de la madre. Ese apoyo necesario que necesita. Yo lo veo más que todo por el lado de que solamente lo utilizaban y, para generar ingresos y para beneficios del hogar. No que lo quisieran, porque pues a lo largo de la historia vemos que el papá tiene un odio hacia él, ya que él ya no puede trabajar, él queda inhabilitado, entonces también el papá tiene como una serie de odio, aparte de eso, por los desmayos de la mamá y eso, no solamente es como esa parte, sino que también, los desprecios y el cambio que él tuvo, No, y los comentarios, aparte de eso, los comentarios, cómo pasa de ser alguien de la familia a ser un cero a la izquierda. Es que yo digo que nunca fue parte de la familia, porque en un primer momento él trabajaba para todos, la mamá no trabaja, la hermana tampoco, el papá no. ¿Por qué alguien que simplemente es el hijo tiene que trabajar para darle a los demás? Cuando mayormente en los casos es los padres que le dan todo a los hijos. Y nunca fue respetado en la familia porque desde el momento que dejó de ser alguien que le daba toda la familia, lo trataron mal. Desde ese momento lo odiaron. Es que sí, eso es importante. Sin embargo, recordemos que a él prácticamente lo cosificaban. Dentro de la casa lo cosificaban porque él era un instrumento que lo único que hacía era como brindarles la estabilidad necesaria para que fuesen una familia normal y de paso que tuviesen como su posición social dentro de lo que cabe en aquella época. Además, pues, es como que
es extraño el hecho de que sí, que la familia estuvo ahí para él, se supone que lo amaban, pero lo que plantea Kafka prácticamente es la manera en la que si usted termina haciendo algo desagradable para la sociedad, para su familia, es que no, de hecho, si usted es desagradable para la sociedad, ni su familia lo va a querer. Ya, eso es. Pienso que ahí nos puede dar también como una enseñanza, por así decirlo, que las personas nada más están con uno cuando lo ven a uno bien. Y pues cuando uno está como quien dice en la miseria, pues cuando uno no está como en su mejor momento, ahí es cuando las personas se empiezan a alejar y empiezan a hacerle a uno el feo. No. Y pues en este caso hasta la propia familia, ¿no? ¿Y qué más puede esperar de las demás personas? De hecho pasa, o sea, al inicio de del libro, lo que pasa es que pues él no quería salir de su cuarto, pues porque no quería que lo vieran así, ni él se imaginaría verse así. Y el hecho de que incluso llegue el gerente a su casa a buscarlo, pues porque Gregorio era una persona que nunca faltaba al trabajo, que su jefe, pues fue su jefe el que lo incitó a salir porque le estaba diciendo que lo iba a despedir, que no sé qué, que él de hecho antes lo había defendido sobre algunas acusaciones que estaban teniendo algunos otros empleados y que pues estaba decepcionado. Pero cuando sale, el jefe pues está viendo un insecto, obviamente le va a causar un shock terrible y pues, o sea, obviamente lo miró con desprecio, de hecho incluso le causó temor. Él, cuando Kafka salió, estaba tratando de hablarle, sin embargo, pues por su condición no se le entendía. El jefe lo que hacía era... Gregorio. Trataba de salir en reversa, como con asco, Exacto. como si se deshumanizara el mismo. Exacto. Deja de ser una persona. Exacto. Y hay algo muy clave y es el hecho de que en aquella época el ser humano era un instrumento. Si ya deja de ser humano de por sí, la gente no lo va a ver como tal, no lo va a respetar como tal, no lo va a querer, no lo va a apreciar. O sea, hoy en día se sigue viendo eso. O sea, Exacto, a veces también. O sea, digamos, en unos hogares ven como al papá que tiene que mantener el hogar. Y la Los señora roles, sí, exacto, los roles. eso sí, exacto, son los roles familiares. Son Y etiquetas. también es algo que se impone prácticamente por la sociedad y la influencia social que tiene la obra, de hecho, el hecho de que deben haber sido roles que se transgreden de una u otra manera porque el hijo manteniendo a toda la casa también es complejo. Puede ser un rol, pero... Hay una parte que es muy importante, que el momento que él se despierta convertido en insecto, a él no le da miedo simplemente ser un insecto, sino dejar de trabajar. Él se preocupa, ¿qué pasará con mi trabajo? Me van a despedir. Que las personas no me vean que realmente estoy siendo perezoso o flojo, sino que son condiciones que ya van más allá de lo que puedo hacer. Y ahí es que se ve toda esa parte. Son como las etiquetas que se les coloca a cada persona. Es que es más, ni siquiera es eso, es el miedo que tiene Gregorio y la familia a ser juzgada por la sociedad, que es la base de absolutamente todo en la obra. ¿Y cómo él se quedaría sin trabajo? ¿Qué haría la familia? Él tiene ese miedo también. También recordemos que es muy importante que él tenía una deuda con el jefe que aproximadamente la pagaría a lo largo como en 3 años, pagaría esa deuda. Entonces, al ver los padres y la hermana que la deuda no se iba a pagar, ellos también cayeron como en un tipo de colapso, en no encontrar salida. Entonces, como que eso fue también una parte del odio del padre hacia Gregorio. Y la base del todo ni siquiera es solamente eso, sino el cómo las personas pierden valor al no tener absolutamente nada que ofrecer a la sociedad. Gregorio, pues de una u otra manera, se quedó sin absolutamente nada, sin familia, sin amigos, sin trabajo, por el simple hecho de convertirse en un insecto, que lo inhabilitó por absolutamente todo. No tenía nada que ofrecer a la sociedad, simplemente no vale nada. También podemos asociar de que él se encerró, como pasa en la sociedad. Algunas personas simplemente se encierran o tratan de ser otras para poder ser aceptados. Es lo que sucede con él. No quiere que las demás personas sepan realmente lo que se ha convertido. Se vuelve una persona ermitaña, es el significado de las personas que no salen de su hogar o de su Pero cuarto. podemos verlo también de Aunque otras también es perspectivas. puede ser, hay personas que son ermitañas por decisión propia Sí. y otras que simplemente se aíslan socialmente. Aunque- Eso ya son condiciones también. Yo también creo ¿De qué que el autor nos quiere como reflejar las personas que son interesadas, como el sacar un beneficio
de alguna persona, de aprovecharse. Yo lo veo también de esa manera, lo que nos quiere interpretar el autor. Sí, por eso, o sea, incluso la hermana es la única como que trata de que se ve que de verdad lo quiere, o sea, fue la primera que se preocupó por traerle algo de comida, que sabía que su comida favorita era un vaso de leche, aunque pues a él pues, debido a su transformación no le gustó, y que su hermana pues se percató de esto y le trajo restos de comida, Sí. pues porque pues, su apetito cambia, y era la única como que en realidad como que trataba de ayudarlo, porque su mamá la miraba y se desmayaba, empezaba a gritar y pues súper escandalosa, y el papá pues en preocupación de la madre lo que hacía era agredirlo. Exacto. Hay algo muy curioso que está dentro de la biografía del autor, que vendría siendo Kafka, y es la situación o la relación que tuvo muy difícil con su padre desde el principio. Y eso lo plasma muy bien en la obra de la metamorfosis. O sea, realmente es complicado la manera en la que él narra todo implícitamente, de manera en la que el lector se sienta, si tiene ese tipo de problemas, ya sea identificado, o si no los tiene, simplemente tenga pesar del personaje principal y la relación que tiene con su familia. Y no solamente eso, sino la parte social, porque recordemos que todos somos humanos y lo social nos afecta a todos, porque hacemos parte de la sociedad. Complementando lo que dijo César, en el momento en que él se da cuenta de que ya no era humano, días antes, pues antes de dormirse, él cerró precisamente su cuarto con candado. Esto no era habitual en él, siempre la dejaba abierta, pero justamente ese día la cerró. En su momento, cuando ya su familia insistía en que saliera a trabajar, él como que no quería, decía que no podía porque no sabía qué hacer, tenía miedo de lo que sucedería si alguien lo veía así. Su hermana espiaba a través del cerrojo para mirar qué sucedía dentro de la habitación y le decían que por favor, rogándole que saliera y fuera a trabajar para que así mantuviera el hogar. Pero se le decía que no podía. Entonces a la final él terminó saliendo del cuarto, aún convertido en un insecto. Y su familia estuvo horrorizada. ¿Cómo vas a ver un familiar que ya no es la misma persona? Entonces en aquel momento su mamá empezó a gritar y él por el miedo se encerró otra vez en su cuarto, ya no confiaba en los demás porque sentía que los demás lo podían juzgar. Y es impotente, ¿no? Porque él trata de comunicarse con su familia y no puede por la condición que tiene. Es que ya no hablaba como un ser humano, podía Sí. pensarlo y entender a los demás. Y eso es lo más impotente, que él quería hablar, él entendía lo que le decían, pero no podía. Lo único que hacía era sonidos animales y la familia no entendía lo que Exacto. estaba tratando de decir. Y mencionando a la hermana, de una u otra forma, ella también representa la parte negativa de la sociedad. Porque en primer lugar, si uno está apoyando a alguien, ya sea porque lo quiere o porque es familia, va a apoyarlo hasta el punto que más pueda. Porque cuando ya usted ve que la otra persona no le puede brindar algo que usted necesita, o simplemente es una carga demasiado pesada en su vida, la deja al lado. Y eso fue lo que hizo la hermana también, de una u otra manera. Bueno, pues también tiene mucho que ver con la hermana, ¿no? O sea, ella, pues se ve que al inicio como que era la única que se preocupaba, la única que en realidad tenía como un poco de empatía con él. O sea, cuando su mamá y su padre le dieron la espalda, porque su mamá se asustaba de verla, decía como que no, y gritaba y llegó a desmayarse. Y el papá pues al ver esto pues se volvió, fue agresivo con él, le pegaba con el bastón del jefe o con lo que tuviera y lo correteaba. O sea, la hermana es lo que yo digo que fue como la única que sí estuvo para él, la primera que le trajo un poco de comida, que vio que no le gustó y le trajo los restos. Es que también tuvo mucha valentía, si vamos a eso, porque los papás simplemente no querían acercarse a él por cómo se veía. En cambio ella tuvo la valentía de acercarse sin importar cómo era. Pues Pienso que esa mínima preocupación que tuvieron fue porque era que ya no iban a tener a esa persona que lo mantuviera y que velara, como quien dice, por el hogar. Y no solamente eso, o sea, el hecho es que, por ejemplo, Gregorio como tal sí era la persona que sostenía el hogar, pero el amor y el cariño, entre comillas, familiar, el aprecio que debían tenerle, la única que lo demostró sinceramente fue el hermano. Pero aún así recordemos que Gregorio ya no es un humano. Al estar totalmente deshumanizado, prácticamente a nadie le importa qué pase con él. ¿Qué hace la hermana? Gregorio se convierte en una carga muy pesada y simplemente decide rendirse, continuar su vida y ya. O sea, Es uno como llega un hasta un perrito herido, punto. si lo vemos a otra perspectiva, porque siempre hay alguien que lo va a cuidar y las otras personas
persona va a decir como déjalo ahí y que se muera. Es que- ella sería esa persona que lo cuidaría, pero llega un punto que ya no podría más. Es que a lo que más afectó prácticamente la relación de Gregorio con su familia fue la presión social y económica. Eso fue. Por eso se Los acabó. pensamientos, o sea, la crítica, ay, o sea, uno mínimo espera el apoyo de la familia y ver que ahí está, eso le da la espalda, es como... La crítica Es Es que social, yo digo algo, todas las personas tienen un límite. Pues la hermana ya había hecho mucho sacrificio, entonces no se podía seguir apegando a él porque, o sea, estaba colocando su vida, todo su tiempo en cuidarlo a él, en ayudarlo. Y pues esa parte es entendible de la hermana, ya que uno, al no ver mejoría o algo, uno siempre va a tratar como de buscar como lo que a uno le gusta, sus metas, y pues la hermana no se, o sea, no era como digo, como, o sea, no estaba como obligada, o sea, ella ya hizo lo que podía, y pues ella, pues, como una persona sensata, hizo fue seguir con su vida, y pues eso es respetable. tomó su propio camino. Claro, Sí. aunque ella, o sea, lo que yo veía en el libro es que ella no, como que no quería que Gregorio se diera cuenta pues que se estaba volviendo una carga, sino que ella trataba como de ser más, Paciente. sí, más paciente, o sea, pues por lo menos cuando estaba con él, o sea, como que llevaba su propio, Escudo. sí, o sea, como que se escudaba, pero cuando estaba sola, o sea, nunca enfrente de él. Por ejemplo, me acuerdo una parte en la que pues a la hermana pues ya no le gustaba era el olor, porque del olor que transmitía Gregorio, pues ya cuando era un bicho. Y pues él como que se dio cuenta de esto, y cuando veía que la hermana iba entrando, se trataba de cubrir en una manta para que la hermana no, como que no le diera la espalda, y al igual que hicieron sus padres, o Él sea, tenía el miedo de que lo abandonara. claro, y o sea, la única esperanza que tenía él era su hermana. O sea, no me imagino la desesperación de él pensando, ya no me quieren, o mi Y lo podía hermana. perder. Claro, porque al final de cuentas él se vuelve es como una mascota, o sea, deja de ser la persona que genera los ingresos en el hogar y se vuelve una carga. Entonces es como la transición, otra transformación también en el libro. Es que la Exacto. hermana tendría Pero que es tener es como si hubieran cambiado los roles. O Sí. sea, para él, o sea, para él la carga fue la familia, porque él tenía que ser, o sea, la cabeza del hogar. Y ahora que la familia fuera, o sea, Fuera así, una que se transición intercambiara. muy drástica. Claro. y aparte de eso, o sea, ¿cómo es posible que fue a él que le sucedió eso? ¿Por qué no le pudo pasar o a la mamá o al papá? Ahí no había cambiado en nada la historia, o sea, Ajá. hubieran Sería sido unos una- cambios muy mínimos. Pero, o sea, yo digo que, o sea, Es que si lo vemos desde esa perspectiva, como lo puso Lady, realmente si fuera sido la que cambia la mamá, no afecta tanto en el hogar, porque ella no aporta económicamente, sino es Gregorio. Entonces, probablemente ella podría haber ayudado. O sea, ¿por qué él y no, o sea, si se ¿Por qué supone tiene que ser son él en otra, sí? ¿Por ¿por qué qué tiene que ser tenía él en que sí? ser el hijo? Eso es lo que Y necesitamos no poner el entender. papá. ¿Qué pasa de la Exacto. nada? ¿Y Yo qué pasaría digo- si hubiese sido otro miembro de la familia también? Es eso. O Yo digo también- que si fuera sido o el papá, la mamá o la hermana no fuera afectado porque Gregorio fuera ayudado, igualmente pase lo que pase. Pero creo que el autor nos hace un énfasis en él, es para que podamos ver esa perspectiva de que realmente todo va a cambiar y cómo la sociedad te va a criticar. Es que es eso. Por ejemplo, Gregorio cuando se aísla en su habitación, lo que representa es la exclusión social hacia las personas en general, lo que la sociedad realiza para lo que creen que está bien o lo que está mal o lo que es bonito o lo que no. Y es lo que prácticamente hace Gregorio al entrar a su habitación y no abrirse y no querer salir, no ir a trabajar. O sea, no puede vivir la vida como una persona normal, claramente por su condición, pero eso no quita el hecho de que de una u otra manera eso representa exclusión. Podemos representarlo también con que el libro se basa en 1915. En ese momento podemos hacer un ejemplo de racismo. Las personas de color simplemente no pueden ir a trabajar o ser tratadas de la misma forma, lo que le pasó a Gregorio. Lo veían diferente y lo excluían, lo maltrataban. No era la misma persona. Sí, aunque también hay algo más allá del racismo que vendría siendo pues las personas judías en aquella época, que eran perseguidas, no se les respetaba, por ejemplo, el derecho a practicar su religión,
sino que se les estigmatizaba como personas, sí, que tenían como ciertas costumbres extrañas y no congeniaban con la sociedad actual de ese momento. Pero todavía sigue pasando en pleno siglo XXI. Sí, y eso es una crítica que trasciende, porque la metamorfosis trasciende a través del tiempo, porque es un libro prácticamente de culto. Y no solamente eso, sino que la crítica social que plantea Kafka es compleja. Y nosotros como personas, claro, la entendemos, pero de una u otra manera nos afecta el libro emocionalmente. O sea, la entendemos, pero no la aplicamos. No, exacto, tampoco la vamos a aplicar. No llevamos a cabo, sí. Es una reflexión que nos deja el libro, todo lo que pasó, cómo una persona puede vivir todo eso y tan terrible lo que le hicieron. Es que fue deshumanización total. Y no solamente eso, sino que prácticamente es ridículo, ¿no? Que una persona que prácticamente era el sustento de su familia termine en una situación así. Y es aún más irónico que el lector, pues, a veces, por ejemplo, yo cuando lo leí sentí la impotencia de no poder hacer absolutamente nada por el protagonista. O, no sé, es como esa empatía que uno sí siente, pero que no van a sentir los otros personajes y ya se sabe que va a terminar la historia de una manera trágica, de una u otra manera. Uno lo ve como uno lo ve de la forma humana, literalmente. Es que él tampoco podía hacer Que nada, también no hay, entonces... o sea, un pensamiento, hoy en día un pensamiento humano así como uno que tiene empatía, a veces no lo hay. No, es que O sea, a veces prefieren que sigan Genera ahí. exclusión. Sí. sí. O sea, Eres nosotros un aquí lo vemos de una manera de, ay, pero es que, Sí. o sea, tal cosa, porque Por son ejemplo. así, o sea, pero si nosotros nos metemos a donde los personajes, no sabríamos qué habríamos hecho. Otra también cosa es que así. podríamos agregar Uno ya ahí es necesita como, por como experimentar ejemplo, la situación. las personas que simplemente están tras otras por la riqueza o por algo que les pueden dar y cuando el momento de esa persona cae, lo dejan atrás. Eso es lo que sucede ahí. Y no solo eso, sino que Kafka dice, si usted como persona no tiene algo que ofrecer, no vale nada. Usted es solamente un instrumento que hace parte de la sociedad. Si usted no de la sociedad, tampoco le va a brindar nada a cambio. Ni siquiera fama, ni riqueza, ni reconocimiento, ni cariño, ni tampoco amor familiar, porque vean, ni la familia lo quiere. O sea, Es muy irónico. Pero yo creo que eso era lo que él quería transmitir por medio del libro. O sea, obviamente todo es metafórico porque Sí. en la vida real no es que yo me levanto un día como un insecto. Literal- Sí, o sea, literalmente de pronto yo. él quiere representar que, o sea, me pongo a pensar, ¿no? Teorizando, que de pronto lo que pasó fue que se quedó sin trabajo y su familia lo empezó a ver fue como un insecto. Sí. Entonces, o sea, que Es una teoría. Entonces también puede ser una personificación, ¿no? El insecto puede ser una personificación porque, o sea, está haciendo, o sea, La piensa teoría- como una persona, pero transmite como un insecto. Entonces, me imagino que eso también puede ser un tipo de Ay, Pues personificación. la personificación sería más como, si lo planteamos de otra manera, sería como el hecho de que él piensa como una persona, pero es un insecto, o sea, se le atribuyen las características de un ser humano a un animal, pues que no piensa, Sí, no, claro. no tiene raciocinio, de una u otra manera. Pero También bueno, lo podemos ver de la perspectiva de que las personas siempre se van a fijar cómo se miren las otras personas. sí, es Que que siempre, o sea, es si tiene plata, influye. Si Sí. es pobre, también. O sea, todo va. Si es bonita, bueno, si es bonito o feo, Como que todo tiene como que algo en contra, ¿no? exacto, es que no... Nada es perfecto. Exacto, eso es lo que dice Kafka también. Para la sociedad usted nunca va a ser suficiente, nunca. Y el hecho es que alguien como Gregorio, que sí termina afectado negativamente por absolutamente todo lo que le pasó, y el eje central es la presión también social que sentía él, se sentía juzgado y la familia también. De hecho, en la representación de la normalidad, entre comillas, que tenía la familia era el momento de la cena. Y ni eso, era solamente para sentir que eran una familia normal, pero nunca, desde que él tuvo la transformación, no pudieron volver a hacerlo. Hasta que, pues obviamente, Gregorio falleció. Pero se perdieron muchas tradiciones. Él al inicio, pues en el primer capítulo del libro, él habla es que normalmente a tal hora en la noche su padre les leía el periódico a todos, pero que la vez que el día que él se transformó, que transicionó, ese día no lo hizo, que se sintió un silencio, que él se sentía escuchado, que él escuchaba cómo caminaban de puntitas como para que no se dieran cuenta de que estaban ahí. Y, o sea, me imagino la impotencia que debió haber sentido. O sea, sentirse como un insecto, que es un insecto, pero para su familia. es que sí, es muy, 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 pero muy feo el hecho de que él
sigue pensando, sigue entendiendo a su familia, pero no se puede comunicar. Está completamente cohibido, no puede hacer nada. Pero también habría como que entender también a la familia, porque o sea, es que una persona cambia así como de la nada, de repente un día para otro. O sea, Sí, saca de quicio la- como a la- la persona, ¿no? Claro, la actitud de la mamá puede ser en parte entendible, debido a que al ver a su hijo primero siendo humano normal y ella pariéndolo, a verlo convertido en un insecto, o sea, eso para una madre debe ser bastante difícil de procesar. Sí. O sea, no es como decirlo nosotros que, pues, por ejemplo, él fuera un amigo de nosotros y decir, no, él se convirtió en un insecto. O sea, no es lo mismo, no es el mismo lazo, no es como la misma conexión que lo tiene madre e hijo. O sea, Pues, no es como... Es lo mismo. complejo, es Sí. como sentir que está viviendo con un extraño, está conociendo algo nuevo, a un monstruo, tiene un monstruo en la casa, pero el monstruo es su hijo. Aparte de eso, a ver, seamos realistas. ¿Qué haríamos nosotros si nuestros amigos se volvieran insectos de la nada? ¿Ustedes creen que por ejemplo, Las si cosas una- no serían iguales. Sí, exacto. Las cosas O sea, no serían iguales. yo considero que en posición de nosotros sería difícil tratar de hablar con esa persona o verlo a la cara o... Sí, Sería, Ahora- ajá. sería un shock, la verdad. Porque es que ver una persona que era antes alguien y después al final cambia, como que simplemente no sabes cómo procesarlo y cómo tratarlo, porque ya no es la misma persona, ya no es alguien que es humano, sino que ni siquiera te puede Así hablar. sigue razonando, ¿no? Sí, Así sigue Claro, pensando pero es las que no cosas se puede como- comunicar. ahora eso no se queda solamente ahí, sino también hay paralelismos. Por ejemplo, listo, que en la vida real una persona no se va a convertir en un insecto de la nada y su amigo, ay, es un insecto, ya no puedo hablar Pero lo con él. podemos tomar con la metáfora de que las personas van cambiando conforme pasan. Podrían decir que alguien cambió simplemente un día a otro, si lo veamos como si fuera real. Hablando como en la forma de ser. Sí. Sí, exacto. Sí. Por ejemplo, Pasamos- usted tiene un amigo y su amigo empieza a ser Pero de la también nada. pasa como por las cosas que le van pasando Claro. negativas, ¿no? A las personas. Sí, Eso es lo que hace que la las personas gente vayan Llega un cambiando demasiado. punto en que esa persona ya no puede más y va a cambiar. Aunque yo lo de Todo la fluye en la hermana, el papá y la mamá, lo veo como las diferentes posturas que pueden tomar los seres humanos a lo que puede pasar si alguien se convierte en un insecto. O sea, uno puede tomar la postura de odio o la postura de tratar de ayudar La amabilidad de la hermana. la amabilidad de la hermana, de ayudar a la persona que se convierte en insecto, o uno puede también quedar en un shock que puede hasta uno desmayarse. O sea, yo lo veo de esa parte, ¿no? Como eso es lo que nos quiere dar el autor con la mamá, el papá y la hermana. Bueno, otro aspecto clave del contexto social es cuando el jefe visita a Gregorio. Y ahí nos deja muy en claro el hecho de cómo la época afecta socialmente al protagonista. Cuando llega el jefe, literalmente deshumaniza totalmente a Gregorio, no es empático, no entiende la situación por la que le está pasando. Y aparte de eso, tanto en lo laboral como en lo racional, él termina humillándolo y tratándolo mal, de una u otra manera. Y no solamente eso, sino es la falta de empatía y lo frío que puede ser el hecho de los temas burocráticos en la época y de la presión capitalista que ejercía en los personajes. Un dato interesante de eso es que en el libro nunca nos menciona qué clase de animal es. Simplemente cada persona se va imaginando lo que cree y ahí podemos ver cómo la persona se lo imagina o cómo se siente más identificada. Nos mencionan que tienen patas, pero no nos dicen es una cucaracha o es un escarabajo, ¿qué es? Sí, el autor nos deja como Sí. nuestro pensamiento. ¿Cómo a se que lo uno imaginaron nuestras propias ustedes? conclusiones. Yo había visto que pues, o sea, en TikTok me salía que las personas decían que era una cucaracha. De hecho, en varias traducciones, en vez de utilizar el término insecto, sí la llamaban la cucaracha. O sea, pues de pronto, pues porque la cucaracha, pues sabemos que pues es un ser pues bastante asqueroso. Que come basura, que ¿Qué? lo relaciona con lo... Pero, o sea, también podría el cucarón ese o el que huele a Escarabajo. feo. No, el Ah, El que huele a el chapetón. El chapetón. Eso Chapetón. también. Un chapetón, sí. Que era un Yo chapetón. me lo imaginé como si tuviera un caparazón grande, negro y con patas. Tortuga. No, sino No. como que tiene un nombre, pero no me acuerdo realmente cómo se llamaba, pero sí me lo imaginé más o menos así. Un escarabajo. Caparazón. Una armadillo. Sí, es Un parecido. escarabajo, yo creo que un escarabajo. De pronto tiene Sí, otro pues. nombre, pero pues o sea, sí tuvo que haber tenido caparazón porque pues... Claro, Sí. al moverse Lo- él en eso la lo cama dejan- así, no. de lado a lado, Que no se pues, suba tenía que la haber... Sí. Es que
Y ese también es una representación de cómo él pasó de ser alguien que se podía valer por sí mismo a una persona completamente inútil. Una Una persona carga o un insecto total, en este una- caso. Pues es que Sí, él sigue Es que siendo todo es una persona. metafórico, todo es metafórico. Exacto, es que Gregorio nunca deja de ser una persona, sin embargo, el autor dice, no, pues se convirtió en un insecto, pero él sigue pensando y racionando como una persona. O sea, es raro, pero cierto. Y aparte no ¿Qué puede tal si le fuera pasado que Gregorio no se convirtiera en un animal, sino que no se pudiera mover simplemente? Como que ya fuera paralítico o le fuera pasado algo más grave, un accidente. Yo veo que o sea, por Habría parte- sido lo mismo. Sí, Habría sido hubiera lo la misma discriminación No, porque o tampoco de puede pronto, hacer nada. de pronto hubiera sido más sencillo de pronto para las familias, o sea, les queda más fácil decir, bueno, a él no le quedará mucho, pero al él volverse, pues este insecto, esta persona inútil, se vuelve es una carga para ellos, o sea, más complicado. Porque saben que está vivo, le queda vida, y aparte de hubiera todo, sido lo mismo, o sea, si fuera como Es un que como si sevillano, fuera en la vida o sea, real. Sí. es que O sea, yo digo, si hubiera quedado algo paralítico, trasladado a la vida real yo lo vería más Es que como... ahí está. Espere, yo lo vería más trasladado como si fuera un anciano. ¿Por qué? Porque los ancianos, por cualquier otra cosa empiezan a hablar feo, sus capacidades ya no son las mismas, algunos no se pueden levantar, o sea, diversas cosas se les pueden pasar. Yo lo vería más así, más que si fuera un paralítico, algo lo vería más así, porque pues los paralíticos, por más que sean paralíticos, a mí me corta una pierna y yo igualmente me puedo seguir bañando y eso no va a afectar en nada mi aspecto, mi higiene no va a afectar en nada. Yo lo vería más como si fuera una persona de avanzada edad. Pero, digamos, los que tienen las personas Alzheimer, eso es un caso. Eso tiene que pasar una etapa y todo eso para que Es al un último, proceso, podría para que trabajar luego ya no igual pueda. en sí, el- al último hasta usted ya no termina, o sea, usted ya no Exacto. sepa cómo respirar. y eso afecta en el término sociedad. Por ejemplo, a los niños o las personas menores que se les tiene en cuenta también se les denomina como una carga, porque un bebé lo tienen que tener, lo tienen que cuidar, tienen que educarlo para que cuando crezca aprenda a sostenerse por sí mismo. Y cuando una persona ya está en cierto tipo de edad que necesita ayuda de alguien más, compañía, etc., también termina siendo una carga. Y es el caso que le pasó a Gregorio. Y considero que Kafka realmente hace una crítica a eso, como el ser humano deshumaniza a los demás por el simple hecho de que no son iguales a ellos o simplemente no cumplen con lo que la sociedad requiere que ellos cumplan. Una crítica social de todo lo que pasa. Y siempre ha pasado en la historia. Es Para que- criticar a la otra persona. Sí, y no se queda solamente en el siglo XX, se queda en el XXI y lo que está sucediendo en la época contemporánea. En el siglo XV le criticaban a las mujeres por leer. Y así va pasando en el siglo... Es algo que trasciende. Por ejemplo, los judíos los criticaban por su religión. Hoy en día todavía siguen criticando a las personas LGBT. También son racistas, entre otros. Por otro lado, continuando con la parte del libro, cuando la familia ya no tiene sustento, empieza a agarrar los ahorros que estaban guardando hace años. Entonces, al momento que se les acaban, toman una opción. Tenían un cuarto de más, así que van buscando a alguien que se quede ahí y les pueda pagar. Tuvieron 3 viajeros diferentes. Estos espiaban a través del cerrojo de Gregorio para saber quién se escondía en esa habitación. Nunca sabían qué pasaba ahí, su familia los ocultaba, porque simplemente esos viajeros iban en la noche y se quedaban. No estaban durante la mañana, pero tenían ese miedo o esa curiosidad para saber qué pasaba. Pero vea que, o sea, los viajeros pudieron haber tenido varias intenciones con Gregorio. Pueden ser buenas o malas. Y eso pues uno también lo ve. O sea, si digamos usted tiene una enfermedad, uno qué piensa, o sea, uno cercano, uno piensa bien. Pero uno no sabe qué otros... Las personas Sí, bueno, Sí. o sea, Sí. si la O la familia manera en la que pensó lo mal, juzguen también. o sea, si saben que la familia de por sí pensó mal, lo miró raro, se volvió algo repugnante para ellos. ¿Cómo lo verán las personas externas al hogar? Si incluso sus padres... Sí, empezando por la propia familia que no lo quiso como aceptar, entonces ¿qué se puede esperar de los demás? Sí, literal, que se espera de nosotros. Entonces, pues yo considero que eso es muy cierto. Y de una u otra manera es curioso porque realmente Gregorio no se ve afectado ni siquiera directamente por el cómo lo vayan a percibir ni sus amigos ni la gente de afuera, sino la manera en la que lo trata su familia. Y por eso mismo, como mencionó César anteriormente, fue que él se sintió apoyado por su hermano, no quería perder ese apoyo. Sin embargo, de una u otra manera, pues ya no puede hacer nada.
está literalmente con las patas cruzadas. No, sí, ya acercándonos un poquito al final del libro, pues que pues toda esta persecución, porque vemos que Gregor ya prácticamente está totalmente deshumanizado, o sea, empezaba a caminar por las paredes, no se sentía como en su cama, sino que se la pasaba debajo de los muebles, y que solamente en cuestión de segundos, o sea, llevó a que el personaje principal muriera. O sea, que él estuviera tan tranquilo debajo del sofá, en su cama, y que llegaran los padres en ese preciso momento, que la madre se desmayara y que el padre empezara a corretearlo, y que él obviamente en situación de desespero en que no podía hacer nada porque como que sus patas no funcionaban tan bien o no iban tan rápido cuando iba en reversa. Ocasionó fue como ira por parte del padre que incluso llegó a lastimarlo, o sea, lo que hizo fue tirarle una manzana como para acabar con él, como no más. Ellos de hecho estaban Solo querían deshacerse de él. Claro, ellos ya decían que se querían cambiar de casa, que pues porque ya tenían bastantes gastos, habían perdido el sustento, que era Gregor, que era pues quien pagaba la renta. Era la solución más viable. Claro, pero no podían hacerlo porque Gregor estaba ahí. Entonces yo creo que ya en situación Y de... Gregor hubo un punto hasta que ya no entraba en la cama. Por eso. Crecía cada vez más. Por eso él se la pasó debajo de los muebles. Él no se sentía como en su propia cama. No comía lo que comían los otros, sino que empezó a comer basura, restos de comida de ellos. Podridos. Por eso, o sea, Yo y ya... siento que no pudo haber otra solución a la muerte. Para matarlo, sí, porque eso no Pero es que fue. si en caso lo dejaban libre, alguien más lo iba a matar. Alguien más iba a matarse. Es Porque era un animal. Es que no es tanto por el hecho de que él fuese un animal, sino, por ejemplo, haga de cuenta que su papá se convierte en Gregor, es un insecto. ¿Usted qué haría? ¿Se desharía de su padre, que fue el sustento o es el sustento de su casa? No hay que prefiere pensar. entonces matarlo y ya se libere. Es que eso es Mucho, la verdad. eso es lo que plantea Kafka. Usted como persona sería capaz de hacer eso, tiene la moralidad suficiente para hacerlo. Es que, o sea, él Es deshumanizó que en un muchísimo a los momento la papás. familia no lo quiso. Por eso. Simplemente lo veía como alguien que aportaba a la casa y ya. Es que es eso, es simplemente utilitarismo. Lo utilizo, lo desecho, no más. No, y es muy duro, o sea, de que ni los propios padres o sea, que se supone que son las personas que más lo deben querer, Lo más sí, O sea, aparte de que es que sí, él le dio todo, o sea, pues. o sea, Ellos le dieron la vida y a la vez se la quitaron. es que sí, es eso. eso, O sea, y es muy cruel que, o sea, que las personas que en un momento, en cierto momento lo tuvieron a uno y lo sostenieron y todo, y para que después al final lo terminen matando como, o sea, como sin, o sea, no pensando, venga, yo acabo de matar a mí, o sea, como sin ningún remordimiento. O sea, eso es lo que también nos quiere dar a entender Kafka, que es que no, o sea, por el simple hecho de por ejemplo, de usted ser mío, yo no por eso lo voy a querer o lo voy a cuidar siempre, sino que algunos padres le hacen daño a sus hijos o sea, solamente por el beneficio propio o por deshacerse. Creo que este libro nos deja una enseñanza, y es que al final siempre nos tenemos a nosotros mismos. Sí. Que al final y al cabo, pues, hasta la familia uno siempre lo va a abandonar, lo va a decepcionar, A juzgar. y pues a juzgar muchas veces, de verdad, lo que no hacen a veces ni las otras personas. Entonces, pues sí, al final siempre nos tenemos a nosotros y debemos como aprender a lidiar con eso y acostumbrarnos. La Exacto. reflexión es en quién realmente podríamos confiar si ni siquiera nuestros padres podemos. Pues Pues sí, si no es en la familia, ¿quién más? es que sí, y trasciende de eso porque técnicamente el hecho es que su papá, su mamá, su familia en general hace parte de la sociedad. ¿Y la sociedad qué hace? Deshumanizar al ser humano y afectarlo directamente. Y le coloca un valor a cada uno, Sí, significándolos. Pero al fin y al cabo suena irónico, ¿no? Porque nosotros también somos así. sí. Nosotros, ¿para qué nos vamos a poner No, mentiras? sí, Sí, no, también nosotros sí, hablamos como... porque es que el- todos hacemos parte de sí, la sociedad y eso es. Y seguimos forjando los mismos estigmas Sí, Realmente La que pre- afectan al personaje. La pregunta es, ¿en quién debemos y en quién no debemos confiar?
Sí, o sea, también que cuando, o sea, apenas Qué cara. que Gregor muere, o sea, pues como pues empiezan a mejorar las cosas pues para la familia, o sea, como lo ven como algo súper positivo, como wow, se acaba de morir mi hijo, Se murió por fin. se pudieron cambiar de casa, Lo botan en la basura. por eso, O sea, nadie enterró a Gregorio. Gregorio era la No, lo cara. echaron en una bolsa de basura como si no valiera nada. Demuestra que nunca lo quiso. por eso. Pues es que ya no tenía valor. Y que lo botaron en la bolsa de basura significa él perdió todo su valor en el momento en que se convirtió en un insecto. Es que las Ya no nos personas, sirve. las personas Vaya. cuando no sirven las Exacto, cosas si las ya no botan. sirve, bota. Y así pasa con los objetos. No aplicaron las tres Se M. vieron así. O sea, para pensar, ¿Y sí? Este libro, por más de que, o sea, tiene mucho trasfondo, si uno lo sabe interpretar, puede llegar a darnos una idea de lo que es la vida, cómo son las personas. Hay una enseñanza. Y más que vida en sociedad, es que Kafka demuestra cómo funciona la sociedad en realidad, cómo funcionaba en aquel entonces y cómo sigue funcionando hasta el día de Es hoy. que realmente todos sabemos cómo funciona, pero nos hacemos los tontos, como si no existieran esas etiquetas, porque vivimos en nuestra burbuja. Simplemente nos importa a nosotros mismos, tanto que no nos afecte lo que haga el otro. Pues sí, aunque ahí afecta tanto social como económicamente, pero lo económico, él como que no separa económico y social, sino que envuelve lo económico dentro de lo social para que de una u otra manera termine afectando esa presión económica en las situaciones, en las relaciones interfamiliares de Gregorio. Técnicamente es eso. Y pues es complicado, sí. Entendimos acerca de lo que trataba el contexto también, porque era base fundamental del libro. Y pues deja muchas curiosidades también, porque lo relacionamos con exacto, y la familia. tiene relación y hay muchas, pero muchas escenas específicas que demuestran el cómo afecta la sociedad en Gregorio, en su familia y en la manera en la que todo termina. pero pues sí, o sea, es muy interesante este libro, se los recomiendo como para que lo vean, pero pues tenemos por hoy, los dejamos con el próximo capítulo de nuestro increíble podcast. Que nunca va a salir. No va a salir. Esperamos que lo disfruten mucho, así que hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao.